Buenos días, mi nombre es Rafael Ortiz Méndez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la materia Estadística Inferencial 2. El día de hoy realizaremos una serie de ejercicios para la unidad 3, Análisis de varianza. Nombre de mi profesor, Juan José Rosario Morales Ibarra. Para esto empezaremos con una serie de definiciones, lo que es los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F o la distribución F tiene la distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica, como podemos ver en esta parte. La distribución F no es simétrica. Los valores F no pueden ser negativos, como podemos ver aquí, parte del 0 hacia la derecha. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Como podemos ver aquí, el valor F plantea que las tres medias son iguales. El valor F1 plantea que las tres medias son desiguales. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como uno mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Como podemos ver en esta gráfica, dice la estadístico de prueba F pequeño y el valor P grande. En esta el valor F es pequeño, es la parte no sombreada. En esta gráfica no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, al contrario de esta otra gráfica, en donde dice estadístico de prueba F grande, valor P pequeño. El estadístico de prueba, el valor de F vendría siendo el área sombreada. En en esta gráfica se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, donde nos dice que la igualdad de las medias, la igualdad de las medias, y aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Análisis de varianza. ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de las poblaciones que están caracterizadas de una sola forma. Ejem- las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. La fuerza g en el análisis de varianza no es lo mismo que la fuerza de gravedad. La fuerza g se sacó de las posibles pruebas que se hicieron. Por ejemplo, es la desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles.
Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda es equivalente a 4.1 G. El desplomarse en una silla, esto es dejarse caer, es igual a 10.1 G. Bajar un escalón es 8.1 G. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen las mismas medidas de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Ok, aquí están los datos los datos del grupo 13 del apéndice B, en donde las muestras son de 40 días en la casa del autor, del generador y del dispositivo. Esto lo vamos a resolver en el software Minitab, para lo que nos vamos al software. Los datos ya los tenemos preestablecidos en esta parte. Esto es para agilizar un poco más lo que viene siendo la colocación de los mismos. Vamos a copiarlos y los vamos a pegar en el software Minitab. Ok, teniendo estos datos, nos vamos a ir a estadística, a Nova, y vamos a hacer una prueba de la igualdad de las varianzas. A lo que nos vamos aquí, en esta que viene siendo el cuadrado de la de las varianzas. Okay. Aquí nos dice que si queremos los datos en una sola columna, le vamos a decir que los queremos en dos, separados, y vamos a seleccionar lo que vienen siendo los grupos. En opciones, no le vamos a mover nada, gráficas, resultados, y prácticamente ninguno le vamos a dar nada. Damos OK. Bien, aquí esa es la prueba de igualdad de variaciones. Es lo que nos dice esta gráfica. Nos dice los múltiples intervalos, la comparación de los múltiples intervalos de la desviación estándar. Alfa es igual a 0.05. En la parte de aquí abajo nos dice si los intervalos no se superponen, los la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Esto es, si los intervalos no se juntan uno encima del otro, podemos decir que las medias son significativamente diferentes. Aquí nos da un primer valor que es p-value
0.275 y luego la prueba aquí nos dice que P es igual a 9.38. Este solamente es un test de prueba de la variación estándar, de la desviación estándar. Minimizamos esta gráfica, nos vamos ahora sí a hacer todo el análisis, nos vamos a Nova y un factor. Aquí le decimos que también queremos que separe lo que vienen siendo en dos columnas. Seleccionamos. Aquí en opciones, prácticamente le vamos a dejar lo mismo. Comparaciones. Vamos a pedirle que nos haga todas las comparaciones. Todas las pruebas de resultados. Damos OK. Gráficas. Vamos a decir que nos arroje todas las gráficas y en una. OK. Resultados, no le movemos nada. Y aquí tampoco. Le damos OK. Aquí nos va a aventar alrededor de 6 gráficas, que fueron las que le pedimos que nos hiciera. Vamos a analizar cada una de ellas. OK. Aquí pues esta fue la primera gráfica que nos arrojó, que es la prueba de igualdad de variaciones. Aquí está la segunda gráfica, que viene siendo los intervalos. Aquí en la parte de acá abajo nos dice la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Aquí visualmente podemos ver que las gráficas son aparentemente iguales. Aquí tenemos la gráfica de Turkey simultáneo. En esta la diferencia es la gráfica de diferencia de medias. En la parte baja nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí como podemos ver hay dos intervalos que no contienen el cero. Aquí está otra gráfica, es la gráfica de Fisher, la diferencia de las medias. En la parte de acá abajo nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Esta prácticamente es parecida a la de Turkey y como podemos ver aquí hay dos intervalos que no contienen cero. La gráfica Donut simultánea nos dice el nivel de media, el nivel de control de la media. Aquí prácticamente nada más nos da dos comparaciones, que es el de generador contra casa y dispositivo contra casa. En la parte de acá abajo nos dice si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Aquí no contiene cero, es totalmente diferente. Bien, como decimos, este intervalo no toca el cero, por lo tanto podemos decir que es significativamente diferente al control de la media. Aquí tenemos otra gráfica. Esta viene siendo la gráfica HSU de simultáneo, en donde el nivel de media, bien, aquí nos dice la gráfica HSU de simultáneo, donde nos dice nivel de media mayor de otras medias. En la parte de acá abajo nos dice si un intervalo tiene 0 como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver aquí las tres intervalos tocan el 0, por lo que podemos concluir que las muestras son diferentes.
Bien, aquí tenemos la última gráfica que viene siendo la gráfica de los residuos, donde tenemos la gráfica de probabilidad. Vemos que todos los grupos se encuentran unidos hacia arriba. En esta gráfica de residuos podemos ver, esta es la gráfica de porcentajes, de gráfica de residuos, podemos ver que hay dos muestras que se encuentran casi juntas y una se encuentra totalmente separada. Y en el histograma, la gráfica de frecuencias. Bien, todo esto lo vamos a analizar lo que viene siendo en la información del pergamino, que viene siendo toda la información que nos arrojó al principio. Bien, esto es lo que viene siendo la hipótesis nula, en donde nos dice que la, todas las muestras son iguales, o todas las variaciones son iguales. La hipótesis alternativa nos dice que al menos una de las variaciones es diferente. El nivel de significancia es de alfa 0.05. Aquí podemos ver lo que viene siendo los intervalos de confianza para la desviación estándar, donde nos dice que las muestras son 40, la desviación estándar y el intervalo de confianza. Aquí nos dice el nivel de confiabilidad individual es de 98.333. Con esto podemos rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las variaciones son, todas las muestras son, todas las medias son iguales, y aceptamos la hipótesis alternativa, donde nos dice que por lo menos al menos una de las muestras de las medias es diferente. Bien, aquí tenemos la primera gráfica, la gráfica de un factor, o los resultados de un factor, donde nos dice hipótesis nula, al menos una de las medias es, todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa, por lo menos una es diferente. Nivel de significancia alfa 0.05, y nos dice que la igualdad de las variaciones, del análisis de las variaciones. Aquí el factor de información, los niveles, generador, son tres factores, que viene siendo la casa, el generador y el dispositivo. Análisis de varianza, donde nos da el cuadrado, ajustado, el valor de Fisher y el valor de P. Aquí nos viene dando lo que viene siendo el factor casa generador, el número de muestras, las medias y el valor, el intervalo de confianza. Aquí como ya lo habíamos mencionado en la gráfica, la comparación de Turkey nos agrupa. Esta nos da lo que viene siendo tres grupos: el factor generador, casa, dispositivo, el número de muestras, las medias, casi todas son parecidas. Y por ejemplo en el primero nos dice que el grupo A, en el segundo la casa, el grupo B, y el dispositivo, el grupo B. Dice las medias son significativamente diferentes. Aquí podemos ver los mismos valores que mencionábamos en la gráfica. Aquí están los resultados de la gráfica de Fisher, en donde al igual nos da grupos, el factor que vienen siendo el generador, casa, el dispositivo, las muestras que son 40, las medias y los grupos. En el generador es el grupo A, la casa grupo B, el dispositivo grupo B. Y aquí nos dice que las medias son significativamente diferentes. Bien, aquí está la gráfica de Fisher individual. Lo que viene siendo la gráfica, la comparación de gráfica de media de control Dunne. En esta también nos dice que nos está agrupando el factor casa, generador, dispositivo, las muestras que son 40, las medias y los grupos. Por aquí, por ejemplo, podemos ver que en el generador no hay grupo. Aquí la gráfica HSU de comparación,
Al igual podemos ver que aquí nos compara lo que es la casa contra el generador contra la casa y el dispositivo contra el generador, en donde la diferencia de las medias está más elevada, la diferencia de la diferencia de las mismas, que viene siendo esto, el intervalo de confianza, el valor de T y P ajustada. Bien, para este ejercicio podemos decir que en conclusión para este ejercicio podemos concluir que se trabó un poquito lo que viene siendo el... Ok, para este ejercicio podemos concluir que la pregunta nos decía, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma manera? De la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes. ¿Podemos aceptar eso? Esto es, podemos rechazar la hipótesis. La pregunta que nos hace, por ejemplo, podemos concluir que sí se comportan de la misma manera. Y en base al análisis de varianzas podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde nos dice que por lo menos una de las medias es diferente. Con esto damos por terminado el primer ejercicio. Segundo ejercicio del análisis de varianza de un factor. Ejercicio 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, este ejercicio también lo vamos a realizar en el software Minitab. Todos estos datos lo vamos a meter en el software. Ok, aquí lo que viene siendo, ya tenemos los datos, lo vamos a copiar. Y los vamos a poner en el software Minitab. Ok. Aquí se puso un poquito lento, está cargando lo que vienen siendo los datos. Ok, ya que tenemos los datos, nos vamos a estadística, ANOVA, y vamos a hacer la prueba de la igualdad de varianzas. Aquí lo que va a pasar es que nos va a arrojar una gráfica. Y en aquí le vamos a poner que nos dé los niveles en columnas diferentes. Vamos a tomar los tres datos. En opciones no le movemos nada. Al igual gráficas. Prácticamente aquí no le vamos a mover nada. Le damos OK. Y aquí tenemos esta gráfica. La gráfica es la prueba de igualdad de variaciones, en donde los múltiples intervalos de comparación
donde se dan los múltiples intervalos de comparación para la desviación. De alfa es igual a 0.05. Dice, si los intervalos no se superponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Ok, esto pues visualmente no se superpone. Ok, le vamos a dar minimizar. Ahora sí vamos a realizar el análisis completo. Nos vamos a estadística, ANOVA, un factor. Y aquí le vamos a decir que nos den dos columnas. Vamos a poner aquí en opciones. No le movemos nada. En comparaciones, le vamos a decir que nos compare todos los tres grupos de muestras. Le damos OK. En gráficas le vamos a poner que nos arroje todas en una. Le damos OK. Aquí en resultados no le movemos nada, al igual que en esta. Nada, le damos OK. Y aquí nos dio una serie de gráficas. Vamos a ir para analizar cada una de ellas. Bien, aquí nos da la prueba de igualdad de variaciones. Como podemos ver aquí, el valor de P en la comparación múltiple es de 0.691. La prueba es de P es de 0.526. En este, pues como podemos ver y dijimos hace un rato, no se superponen los intervalos. Aquí tenemos lo que viene siendo comparación de compactos, en donde nos dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Aquí visualmente podemos ver que las gráficas son iguales, aunque se encuentran unas más arriba que otra. La prueba de Turkey, aquí nos dice que la diferencia de las medias, esto es para la diferencia de las medias, y nos dice en la parte de acá abajo que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí como podemos ver, todas las medias. Aquí la prueba, aquí tenemos lo que viene siendo el gráfico de Fisher, en donde nos dice que eso es la diferencia de las medias igual. Esta con la de Turkey es parecida y nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí pues los tres intervalos o las tres comparaciones contienen cero, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica donde aquí solamente nos da dos comparaciones, medianos compactos y grandes compactos. En esta es el Dunex simultáneo, el nivel de media y control de la media. Aquí nos dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente ver que contiene cero. Aquí lo que viene siendo la gráfica HSU de simultáneos, donde nos hace las tres comparaciones, compactos grandes, medianos grandes, grandes compactos, el nivel de la media, y nos dice que el mayor de las muestras de las medias del nivel. En la parte de abajo nos dice si un intervalo contiene cero como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí todas contienen cero, entonces las medias son diferentes. Y por último aquí está la gráfica de residual, lo que viene siendo los porcentajes son similares, la gráfica residual, la gráfica de frecuencia o histograma. Bien, ahora vamos a analizar lo que viene la información en el pergamino. Bien, aquí podemos ver que dice la hipótesis nula, todas las variaciones son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una de las variaciones es diferente. El nivel de significancia es 0.05.
Aquí podemos ver las muestras, el número de muestras, la desviación estándar, el intervalo de confianza, significancia. Y por ejemplo aquí está la gráfica del análisis de Turkey, donde nos agrupa el número de muestras y todos pertenecen al grupo A. Aquí, como podemos ver, dice la diferencia de las comparaciones, diferencia de las medias, la diferencia, el nivel de el intervalo de confianza, el valor de T. Aquí vienen siendo las diferentes gráficas, la gráfica múltiple de comparación Donnet, la gráfica HSU múltiple. Bien, con todos los datos obtenidos en el análisis, no podemos rechazar la hipótesis nula por completo y decir que todas las medias son diferentes. Al igual que la pregunta y el análisis por lo que se hizo es la siguiente: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Con los datos obtenidos no podemos asegurar y en base a los datos no podemos asegurar que los automóviles más grandes sean más seguros. Con esto damos por terminado el segundo ejercicio de análisis de varianza de un factor. Ejercicio 3 del análisis de varianza. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de gas emitido. Aquí tenemos los valores, los datos que ya fueron proporcionados. Ok, estos datos ya los tenemos en esta tablita y los vamos a poner en el software Minitab para empezar a hacer el análisis. Bien, aquí ya los tenemos. Nos vamos a estadística, ANOVA, pruebas para igualdad de varianzas. Bien, aquí le vamos a dar que nos lo den dos columnas. Ok, luego aquí le vamos a poner los grupos. En opciones no le vamos a mover nada, prácticamente en este no le vamos a mover nada. Vamos a esperar a que nos dé la gráfica. Aquí la tenemos. Esta gráfica es la prueba de igualdad de variaciones para los tres grupos: 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Aquí la múltiple comparación nos da 0.060 y el valor de P para las pruebas nos da 0.39. Ok, este le vamos a dar minimizar. Nos vamos a estadística para empezar el análisis. ANOVA, un factor. Bien, aquí también le vamos a dar que nos dé dos columnas. Ponemos todos los datos y nos vamos a lo que viene siendo opciones. No le movemos nada. En comparaciones le vamos a poner que nos compare en todo lo que viene siendo todas las pruebas que nos marca. Vamos OK. Gráficas, le vamos a decir que nos arroje todas en una. OK. Aquí en resultados no le vamos a mover nada, al igual que en storage, nada, y le damos OK.
Ok, aquí ya nos arrojó todas las gráficas. Nos vamos a ir una por una. Bien, como comentábamos, la primera gráfica es la prueba de igualdad de variaciones. Eh, en la parte baja nos dice si los intervalos no se superponen los estándares de desviación correspondientes son significativamente diferentes. Ok, vamos a la segunda gráfica. Esta gráfica es la... En esta gráfica nos dice si, como podemos ver, los, los conjuntos son prácticamente similares. En esta nos dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Luego aquí tenemos la prueba de Turkey de simultáneamente. En este nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver aquí, ninguna contiene cero, entonces son significativamente diferentes. El estadístico de Fisher o Fisher, la diferencia de las medias, nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias son totalmente diferentes, significativamente diferentes. Es parecida a la gráfica anterior. Aquí Dunnel simultáneo en nivel medio o medio de control. Dice si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente a la de control medio. Aquí la gráfica HSU simultáneo, nivel medio mayor de los otros medios de nivel. Dice si un intervalo tiene cero como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí las tres tienen cero. Y por último, las gráficas de residuos, la de porcentajes, la residual y el histograma. Bien, ahora vamos a interpretar los datos. Aquí tenemos la prueba de igualdad de varianzas, en donde nos dice la hipótesis nula, todas las medias son iguales, o todas las variaciones son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una media es diferente, dice, y el nivel de significancia es alfa igual a 0.05. Aquí tenemos las muestras, el número de muestras, la desviación estándar y el intervalo de confianza. Bien, aquí tenemos estos valores que son de los más importantes o son los más importantes, que es el valor de P 0.6 y 0.39. Como podemos ver, con esto podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que al menos una de las variaciones es diferente. Aquí en el de un factor tenemos igual hipótesis nula, hipótesis alternativa y el nivel de significancia. Análisis de varianza. Aquí tenemos el valor de P, que es de 0. Y aquí tenemos, por ejemplo, la prueba, el análisis de Turkey, donde nos aparecen los grupos agrupados en el primer 8 cilindros A, 6 cilindros B y 4 cilindros C. La de Fisher, al igual que la anterior, son parecidas. Y la prueba de Dunne de comparaciones, aquí solo nos marca el de 4 cilindros media de control en el grupo A, la HSU múltiple de comparación múltiple, las diferencias de los, de los grupos, diferencia de las medias, diferencia del intervalo de confianza y el valor de P. Como podemos ver, aquí hay una diferente. Ok, y en este ejercicio dice, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas. Con los datos obtenidos anteriormente,
podemos rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptar la hipótesis alternativa de que por lo menos una es diferente. Al igual, la pregunta que nos hace, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de invernadero? Como conclusión podemos decir que el número de cilindros sí afecta la cantidad de emisiones, ya que como podremos ver, los valores son más, pues. Con esto damos por terminado el tercer ejercicio del análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de dos factores. Podemos ver, este es un tema poco diferente. El primero fue de un factor, este es de dos factores. A continuación, antes de empezar con los ejercicios, vamos a decir unas definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza al cuadrado o desviación estándar desviación estándar. Las muestras son aleatorios simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio para análisis de varianza de dos factores. Es el ejercicio 14, niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? A continuación, esto lo vamos a resolver en el software Minitab. Bien, todos estos datos los vamos a pasar a lo que viene siendo el software. Aquí los tenemos preestablecidos en un Excel para que sea más rápido. Tenemos tres columnas: nivel de colesterol, género. Aquí en género, pues son 9, 15 datos, lo que viene siendo de hombre, 15 datos de mujer. Y en la edad, pues aquí vienen mezclados. Son 5 datos menos de 30, 5 datos de 30 a 50 y 5 datos más de 50 y así sucesivamente. Estos datos los vamos a poner en el software Minitab. Lo que vamos a hacer primero es realizar un análisis de las medias. Nos vamos a Stan, ANOVA, análisis de las medias. Prácticamente aquí ya tenemos los datos preseleccionados. En lo que viene siendo la respuesta ponemos el nivel de colesterol, factor 1, ponemos el género, factor 2 la edad y le damos OK. Bien, aquí nos va a aparecer lo que viene siendo esta gráfica, esta serie de gráficas, en donde nos dice que son los dos factores, ANOVA de dos factores para el nivel de colesterol. La interacción de efectos tiene lo que viene siendo la edad y tiene tres factores de 30 a 50, más de 50, menos de 30. Y el género, lo que viene siendo para el hombre son tres factores, igual que para la mujer, tres factores. Como podemos ver aquí, ninguno de los datos sobresale de los límites establecidos. En la gráfica de los efectos de las medias por género, tenemos que al igual ninguno se sale de lo que viene siendo de los límites establecidos, que vienen siendo el nivel mínimo es de 231.3 y el nivel máximo es de 420.1 para el hombre y para la mujer, que viene siendo las medias para lo que viene siendo el efecto por edad. Aquí tenemos tres factores, lo que viene siendo de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Y los límites establecidos son de 487.7 y el mínimo es de 163.7. Aquí tenemos ver que menos de 30 el valor es de 403.
El de 30 a 50, el valor es de 2.71.5. Y el de más de 50, el valor es de 302. Como podemos ver, ninguno de estos tres factores, el valor de estos tres factores sobresale de los límites establecidos. Hasta aquí, hasta este momento, las tres gráficas podemos decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, en donde nos planteaba que las tres medias son iguales, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alternativa, ya que si hay una pequeña variación entre lo que viene siendo las medias. Ok, ya que hicimos este análisis de medias, vamos a hacer el análisis de varianza. Nos vamos a ANOVA y balanceo ANOVA. ¿Por qué nos vamos a balanceo? Porque tenemos el mismo número de datos para lo que viene siendo tanto la edad, que viene siendo esta, como para el género. Para cada uno tenemos, por ejemplo, menos de 30. Para el hombre tenemos 5 datos, para la mujer 5 datos. De estos saldría una media, al igual que de estos tendríamos una media. Al igual podríamos sacar una media de la edad de 30 a 50 para lo que viene siendo el hombre, y de la edad de 30 a 50 para lo que vendría siendo la mujer. Al igual, más de 50 podríamos sacar una media, al igual para el hombre que para la mujer. Ok, entonces nos vamos a ANOVA, análisis de balanza, y lo que viene siendo, aquí ya tenemos los datos preestablecidos. Aquí vamos a poner en respuesta nivel de colesterol, y en el modelo vamos a poner lo que viene siendo primero el género, la edad, y vamos a poner una interacción entre el género y la edad. Aquí en opciones no le vamos a mover nada. En gráfica, pues ya le vamos a poner que nos arroje todas las gráficas en uno solo. Le damos OK. En resultados no le vamos a mover nada. Al igual que en Storac, no le vamos a mover nada. Y le vamos a dar OK. Aquí ya nos arrojó lo que viene siendo la gráfica de residuos. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí es de que todos los datos se encuentran alrededor de lo que viene siendo el límite establecido, de lo que viene siendo la línea roja, que es el límite establecido, ¿no? Al igual, eh, lo que viene siendo en esta otra gráfica, podemos ver que los datos no se dispersan demasiado. En la gráfica de frecuencia o histograma, o la campana de Gauss, todos los datos o la mayoría de los datos se encuentran en la parte centro. Y en la de residuos, pues podemos ver que solo acá hay un punto que sobresale, pero pues con esto se encuentran alrededor de lo que viene siendo la línea hacia arriba o hacia abajo del cero. Con esto pues podemos concluir o decir que no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Ok, vamos a ver un poco de lo que nos dice el análisis. Ok, tenemos dos factores, género y edad. Tenemos lo que viene siendo los factores. En género tenemos hombre y mujer, y en la edad tenemos tres, que son de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. En el análisis de varianza nos dice que aquí tenemos las medias, el valor de Fisher, el valor de P. En el género, 1.69 es un valor elevado al 0.05. Con esto no podemos aceptar la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alternativa. Al igual que en lo que viene siendo en la edad, el factor edad, también tenemos lo que viene siendo el valor F, 0.75, y el valor de P, 4.82, es un poco más elevado. Con esto no podemos aceptar la hipótesis nula, tampoco aceptar la hipótesis alternativa. Y en la interacción de género y edad, tenemos que el valor de
P es de 0.75, al igual es un valor elevado, no tan marcado como los anteriores, pero no podemos aceptar la hipótesis nula, tampoco la alternativa. Aquí tenemos lo que viene siendo la R cuadrada ajustada, la R cuadrada ajustada, la R ajustada, la R cuadrada ajustada y el valor de 12%. Ok, con con lo que viene siendo con el análisis anterior, podemos, lo que viene siendo se ven afectados los niveles de colesterol por la interacción entre el género y la edad, pues podemos decir que sí, se ven afectados los niveles de colesterol por el género, en esto no, y se ven afectados los niveles de colesterol por la edad, podemos decir que en este caso, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que por la edad, sí se ven afectados los niveles de colesterol. Con esto damos por terminado el primer ejercicio y la serie de ejercicios para la unidad 3 de estadística inferencial 2.